Cordial saludo para todos, mi nombre es Michael González, estudiante de Radiología, Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la función de los medios de contraste en resonancia magnética. Bueno, la función principal de los medios de contraste en resonancia magnética es mejorar la visualización de las estructuras anatómicas y así observar mejor los órganos específicos. También los vasos sanguíneos, tejidos o los tejidos para que los médicos puedan diagnosticar las diferentes patologías. Estos materiales de contraste se suministran vía oral, vía rectal o intravenosa para luego ser eliminado a través de la orina o las deposiciones. En resonancia magnética, el medio de contraste el más usado es el gadolinio, que al unirse con una molécula orgánica forma un medio de contraste inerte y no tóxico. Este medio de contraste no puede ser administrado a pacientes que sufran insuficiencia renal. Los medios de contraste en los estudios de un servicio de radiodiagnóstico, en ocasiones es necesaria la utilización de estos contrastes para poder, como ya dije, mejorar las estructuras adyacentes o descartar algunas patologías. Tenemos diferentes tipos de contraste para cada tipo de estudio y en ocasiones esos contrastes tienen una serie de efectos adversos. ¿Cómo funciona más o menos lo que son los medios de contrastes? Un ejemplo es, digamos, tenemos una sonda, ¿sí? Intravenosa, se canaliza la vena del paciente y se suministra el medio de contraste. ¿Qué es lo que va a hacer? Supongamos que esta es una vena, ¿sí? O una arteria. Necesitamos visualizarla en una imagen de resonancia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aplicar el medio de contraste. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener una mejor visualización, ¿sí? En cuanto a la vena o la arteria, ¿sí? Porque nos va a tener un efecto más, o sea, nos va a dar un color distinto, por decirlo así, sea radio opaco, que es el que necesitamos ver, ¿sí? Para poder analizar lo que es la vena o las arterias. Mira que ahí mismo se nota la diferencia. Entonces esto en una imagen de rayos X, de resonancia, nos va a mostrar mucho mejor y nos va a hacer diferente la estructura que necesitamos ver. Como podemos ver acá, era blanca y ya quedó de color azul. ¿Por qué? Porque el medio de contraste lo que hace es realzar el color y separarlo de los colores que tienen los demás órganos en la imagen de resonancia. Tenemos cómo se clasifican los medios de contraste. Tenemos los positivos, que son los que absorben más cantidad de radiación, son radiopacos, en una radiografía aparecen de color blanco, son compuestos yodados y sales de bario. Y tenemos los contrastes negativos, que absorben menos cantidad de radiación, son radiotransparentes, en una imagen radiográfica aparecen de color negro. Se trata de gases como lo es el oxígeno, el CO2, el helio, etc. Tenemos las características de los contrastes. Deben ser inocuos, bien tolerados por el paciente, preparados de manera adecuada para su administración. Deben ser fácilmente eliminados por el organismo. En su composición deben ser elementos de elevado número atómico, o sea, un contraste positivo, o de bajo número atómico. Tenemos también los tipos de estudios.
Tenemos para el aparato digestivo, tenemos la cialografía, estudios de tubo digestivo, enema opaco, sistema hepatobiliar. Tenemos para el aparato urinario la urografía intravenosa, tenemos pielografía retrógrada y tenemos cistografía. También tenemos para otros estudios radiológicos tenemos histerosalpingografía, angiografía, linfografía, dacriocistografía, artrografía, galactografía, mielografía y fistulografía. También tenemos una especie de efectos que son los efectos adversos al medio de contraste. Se clasifican en leves, moderados y graves. Los leves son los más frecuentes, que generalmente el 99% de las reacciones adversas producidas suelen cursar como una especie de calor, enrojecimiento en la cara, náuseas. Tenemos las moderadas, que se supone el 1% de las reacciones adversas que se producen suelen causar urticaria, edema, vómitos. Y tenemos por último las graves, que se supone el 0.1% de las reacciones adversas que suele causar urticaria generalizada, broncoespasmo severo, hipotensión, shock, edema laríngeo, y tenemos la parada cardiorrespiratoria. Puede provocar pues una parada cardiorrespiratoria. Bueno, todo esto se debe ir monitoreando después de terminar el estudio que se está realizando. Eso es todo, muchísimas gracias, que tengan un buen día.